Hola amigos, ¿qué tal? Es un drama verdaderamente la obsesión que tienen algunas organizaciones para tratar de que en nuestros países modestos, pobres, nosotros tratemos de controlar la natalidad como si la natalidad, es decir, los niños, fueran una maldición, ¿no? Una maldición desde el punto de vista económico. Una vez incluso escuché a un economista importante, un economista latinoamericano, decir, hace más o menos unos 15 años, decir que un punto en el índice de población era un punto menos en la renta per cápita, o sea, el ingreso per cápita de un país. Es decir, que había una relación directa negativa, es decir, mientras más población, menos distribución de la renta per cápita. Esto la economía auténtica la ha demostrado hasta la saciedad, que no existe ningún tipo de relación de esa naturaleza, ¿no? Y pone como, por ejemplo, como la zona subsahariana o el famoso Cuerno de África, donde están Somalia, Etiopía, Eritrea, son una de las zonas con las densidades poblacionales más bajas del planeta y sin embargo son de una pobreza espantosa. Mientras que países como Japón o, por ejemplo, Taiwán tienen poblaciones enormes, ¿no? Una tremenda población por kilómetro cuadrado, y sin embargo son naciones de un nivel de prosperidad y de bienestar sorprendente, ¿no? Esto viene al caso porque en Italia acaban de presentar una ley para ayudar con dinero a las mujeres que quieren abortar por razones económicas, ¿no? No se espera que la ley sea realmente significativa, se espera que dentro de muy poco la ley afecte a pocas personas y además que tenga un efecto lento, ¿no? Porque el tema de incrementar la natalidad es un tema que no tiene tanto que ver con el hecho de dar dinero y de financiar. ¿A qué cosa me refiero? Desde que el aborto fue legalizado en Italia a partir de 1978, solamente entre el 10 y el 15% de los abortos se justifican por razones económicas. Es decir, la gran mayoría de abortos son por otras razones, entre comillas, otras razones. Pero ¿cuáles son esas otras razones, entre comillas? Básicamente que las mujeres no quieren tener al niño. Se utiliza el aborto básicamente como un método de control de la natalidad. Una vez que una pareja de esposos italianos tiene el único hijo de moda, porque cada uno tiene que tener un hijo, es un accesorio, igual que tener 2 carros, por ejemplo, el sueño del italiano es tener 2 vehículos, ¿no? No solamente 2 vehículos, uno para el esposo y otro para la esposa, no. Tener un vehículo utilitario y luego tener un vehículo relativamente de lujo que se utiliza para las carreteras, que se utiliza el fin de semana para exhibirse, ¿no? Entonces, es más importante tener varios vehículos que tener varios hijos, ¿no? Es importante tener una mascota relativamente fina, tener no solamente una casa en la ciudad, sino otra casa en el campo o en la playa. Entonces, como parte de esta moda consumista, tener un hijo y solamente un hijo hace que apenas exista algún tipo de embarazo, apenas exista algún tipo de posibilidad de tener otro hijo, esto se solucione por la vía terrible del asesinato de un no nacido por la vía del aborto. Entonces, los expertos son un poco escépticos de que, sinceramente, esta técnica de darles entre 250 y 350 dólares mensuales por un tiempo, aproximadamente por un año, a las mujeres que tienen problemas económicos y que acaban de tener un hijo, sea verdaderamente una solución. Otros temen, además, que si la ley no se implementa con suficientes cuidados, termine pasando lo que ha pasado en algunas ciudades en las secciones más tuburizadas de los Estados Unidos, donde muchas mujeres solteras, madres solteras, adictas al alcohol, a la droga, tienen hijos simplemente para recibir la ayuda del Estado por esos hijos. A los hijos los tienen muy maltratados en situaciones de hambre, práctico abandono, pero por tener 6 o 7 hijos, reciben una cantidad de dinero que les permite mantener su vicio y su consumo. Esto resulta espantoso decirlo, pero la ley
europea, por lo menos la ley italiana, quiere evitar esto. Ya existen leyes para alentar la natalidad en Alemania y existen leyes para alentar la natalidad por medio de bajas de impuestos, de ascenso, de ayuda económica para quienes tengan hijos en Francia. España, curiosamente, que se encuentra empatada con Italia con la tasa de natalidad más baja de Europa y una de las más bajas del mundo, del planeta, ¿no? Solamente compite con Rusia y con Japón por el último lugar en el mundo, se encuentra en una situación en la que el gobierno socialista, antinatalista a morir, está haciendo todo lo posible para que se incrementen los métodos de control de la natalidad y no comprenden que esto tiene efectos económicos catastróficos. Para darles una idea, España se queja del número de inmigrantes, especialmente del número de inmigrantes musulmanes que establecen un riesgo de seguridad para Europa. No porque todos los inmigrantes musulmanes tengan malas intenciones, pero es en estos guetos musulmanes, como hemos visto en los recientes actos de violencia en Francia y en Inglaterra, donde surgen fuerzas radicales. Pero resulta que si España no comienza a tener hijos o Italia no comienzan a tener hijos, van a necesitar importar población, es decir, abrir la puerta a los inmigrantes hasta 15 veces más de lo que hoy están entrando. Cuando España era pobre, cuando Italia era pobre, los hijos eran una bendición. Y es más, el bienestar de España, de Italia y de las otras naciones europeas se construyó en base a la riqueza de sus hijos. Hoy en día, los españoles, los italianos, los europeos en general le están dando la espalda a esa realidad y van a pagar un precio muy alto y muy lamentable. Hasta la próxima. Que tengas un buen día.